Un jueves más y entramos a sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestra invitada, Ángeles Gómez. Muy buenas, Ángeles. Hola, Esperanza, y a todos los segorbinos que nos están viendo en estos momentos. Pues volvemos aquí al estudio a grabar estos programas, mantenemos la distancia de seguridad, nos hemos quitado las mascarillas, por supuesto, para que nos oigan mejor. Y yo empezaría hablando de esa guía virtual de bares y comercios de Segorbe que habéis editado recientemente. Sí, pues mira, fue una iniciativa que partió del grupo de trabajo de SICTED. Y bueno, se trabajó en esa propuesta, que era pues aglutinar todos los bares, restaurantes y alojamientos de Segorbe en estos primeros momentos de desescalada de este largo confinamiento, y nos parecía interesante que plasmar en un único documento pues los horarios, las condiciones de apertura, las horas de apertura y de cierre, y las condiciones con las cuales se van un poco a publicitar y a dar servicio a la gente. Así que nos pusimos manos a la obra. La verdad es que una respuesta bastante fuerte y bastante importante de todos los, como ya digo, restaurantes, bares y alojamientos de Segorbe, que han querido pues que en ese único documento que sirve como guía para todos los segorbinos, que podamos saber todas estas condiciones de apertura, pues pudiésemos un poco plasmar esa apuesta que estamos haciendo todos los segorbinos en cuanto a la dinamización económica de Segorbe, ¿no? Y al final la dinamización económica pues viene a pasar pues por consumir en bares, en restaurantes y alojamientos y comercios, y el pequeño comercio, que es de lo que se nutre Segorbe. Tenemos que fomentar y apostar por esa línea de trabajo, y a nosotros desde Turismo pues nos parece una iniciativa interesante, y queremos apoyar siempre iniciativas que vengan a reforzar pues, el sistema que tenemos, ¿no? Y es un documento vivo, es un documento abierto, el cual cualquier persona que tenga un bar, restaurante o alojamiento que ahora mismo nos esté viendo y que no haya aportado o facilitado sus datos a la oficina de turismo, pues bien porque no se hayan enterado o porque no les ha llegado la comunicación que nosotros les enviamos desde el Ayuntamiento, pues sí que me gustaría informarles y decirles que pueden llamar a la oficina de turismo, que aunque ahora está cerrada, pero el servicio telefónico nunca ha dejado de prestarse, y sí que nos gustaría pues que vayamos nutriendo y enriqueciendo esta guía virtual, que yo creo que está siendo pues bastante aprovechada para todos los segorbinos. Vosotros os propusisteis mejoras en los complejos acuáticos, y en el Segóbriga Park, antes de empezar esta alarma, pues estabais adecuando el parking, que finalmente en estos días hemos visto ya acabado. Sí, pues el parking comenzamos a trabajar en él finales de año 2019, principios del 20, básicamente. Sobre esas fechas, pues bueno, se ha trabajado en la pavimentación del parking del Segorbiga Park, que en anteriores épocas estivales pues generaba, en ciertos momentos puntuales del verano, pues generaba cierto lío y cierta confusión, porque como todas las personas que nos están viendo saben que el Segorbiga Park siempre ha acogido a muchísimos visitantes y segorbinos que han ido a disfrutar de nuestras instalaciones. Sin embargo, generaba cierta molestia porque no siempre se tenía un sitio acotado, me refiero en cuanto a plazas de parking, pues no se tenía eso, ¿no? Y entonces con esta pavimentación pues ha intentado pues bueno, adecuar y adecentar esa zona y ese cerro, ¿no? Uno de los cerros que tanto nos gustan, y que al final con la pavimentación de este parking lo que se pretende es facilitar también que en condiciones normales y con la apertura de las piscinas del Segóbriga Park, pues bueno, minimizar todos aquellos líos de coches que se montaban, y luego también la cola para comprar las entradas, en fin. Yo creo que va a ser provechoso, y seguro que ahora están viendo los telespectadores las imágenes o las fotografías que así demuestran que ha quedado, pues la verdad es que, en mi modesta opinión, bastante impecable todo, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Se presupuestó en unos 40.000 euros aproximadamente la ejecución de la obra, y bueno, la hemos llevado en tiempo y forma, con lo cual
En cuanto se abran las piscinas, pues bueno, los visitantes y los segorbinos que disfruten de nuestras instalaciones del Segóbriga Park pues podrán comprobar y son los mejores, las personas que mejor pueden testear y comprobar si el parking o la mejora del parking ha cumplido el objetivo principal, que era eso, pues un poco ordenar el tráfico durante los momentos puntuales del verano. Además, con doble uso, porque en tiempo que no existe el Segóbriga Park, que está cerrado, la gente lo está utilizando como otra zona de paseo de Segorbe. Claro, porque antes estaba pues con tierra y eso pues genera bastante molestia, ¿no?, a la persona, y luego también es que hay que reconocer que las vistas desde ahí son unas vistas espectaculares de 360 grados prácticamente de Segorbe y de Cárrica, ¿no?, y se ve pues muchísimo parte de nuestro Segorbe. Entonces, claro, pues efectivamente lo que tú dices, yo también he observado que durante este invierno y esta primavera, en la medida de las posibilidades que hemos salido, he podido comprobar que sí, que se utiliza pues también un poco a modo de paseo y a modo de sentarte y contemplar las vistas tan bonitas que desde ahí se tienen de Segorbe. Bueno, pues estamos hablando del Segorbiga Park, también estamos hablando de ese periodo estival que las piscinas, pues tenemos esa cierta duda si se van a abrir, no se van a abrir. ¿En qué situación se encuentra tanto el Segorbiga Park como la piscina de Peñalba? Pues mira, sí que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y un poco también transmitir a la gente que las piscinas de verano, tanto Segorbiga Park como la piscina de Peñalba, se van a abrir. Se van a abrir el 1 de julio siempre que las condiciones sanitarias así nos lo permitan, y sobre todo este último mes estamos trabajando de forma incansable y estamos poniendo pues todos los recursos disponibles para primero adecuarlas, porque durante estos meses pues con las lluvias y demás ha habido algunos desperfectos, las estamos poniendo a punto, vaciado, rejunte de azulejos y vuelta a llenar de las piscinas, y eso lleva un trabajo de la brigada pues bastante largo, porque las instalaciones son muy grandes y requieren de mucho tiempo. Todo eso prácticamente lo tenemos acabado, tenemos también el césped recortado, las sombrillas ya puestas y demás. Y entonces, aparte de toda esa labor que todos los años se tiene que realizar, este año el plus añadido, la dificultad añadida de adecuar todas las instalaciones para garantizar siempre las medidas de seguridad. Nosotros siempre nos vamos a ceñir a las recomendaciones que nos hacen desde el Ministerio de Sanidad. No son unas, como digo, unas recomendaciones, pero no son unas pautas fijas a seguir. Pero a mí sí que es verdad que a todo el equipo de gobierno nos gusta abrir las piscinas de verano en condiciones que garanticemos la salud de todos los usuarios que van a venir. Es cierto que este año, pues por desgracia, el aforo siempre va a ser un poquito más limitado y no vamos a poder recibir a tanta cantidad de gente. Pero sí que pido y quiero transmitir un mensaje de paciencia y de comprensión, que en estos momentos tan complicados está siendo dificultoso poner en marcha todas las instalaciones, más si tenemos la dificultad añadida de pues, mantener todas las distancias de seguridad, los aforos controlados y ajustándonos a las recomendaciones que siempre se nos hacen. Pero en cualquier caso quiero decir y quiero transmitir que las piscinas de verano de Segorbe se abrirán el 1 de julio y que esperamos que este verano va a ser un poco diferente, pero seguro que igual de provechoso, y que en el que podemos disfrutar todos un poco de esta libertad tras estos largos meses un poco oscuros que hemos pasado debido a la pandemia que ha azotado el mundo y a Segorbe. Bueno, nos dejamos en la última entrevista, hablábamos del CADES, que estaba a punto de salir a licitación, y bueno, ya tenemos esa licitación, ¿no, Ángeles? Sí, ha sido un contrato que la verdad es que hemos trabajado durante un año entero en este pliego de condiciones para que sea una empresa de toda España. Era un contrato abierto para que cualquier empresa de España se pudiese presentar y se le pudiese adjudicar, siempre y cuando cumpliesen las condiciones técnicas, administrativas y económicas que se le requiere, y que así se había pautado desde los servicios técnicos del Ayuntamiento. Ya te digo, ha costado un año, ha sido un trabajo muy dificultoso y ha requerido de mucho esfuerzo. Y luego también
agravado otro problema, que es que durante estos meses ha habido una suspensión de los periodos de, bueno, pues de un poco de licitación, y los periodos técnicos administrativos, perdón, han sido suspendidos, con lo cual se nos ha demorado un poquito, pero finalmente y felizmente podemos decir que hace poquitos días, el lunes pasado, se adjudicó a una empresa gallega. Y bueno, pues ya parece que estamos echando a andar con ellos, siempre intentando mantener la cordialidad entre Ayuntamiento, que es el organismo que paga a la empresa que va a explotar la instalación. Así que vamos a ponerle un voto de confianza a esta empresa que ya digo que es gallega. Y que bueno, que ahora la prueba de fuego la tendremos con la apertura de las piscinas de verano, que también es una parte de las instalaciones que se queda dentro del contrato, y aparte el centro acuático deportivo, el gimnasio municipal y la piscina climatizada, que también la abriremos, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, la abriremos también el 1 de julio, o sea que en poquitas semanas ya podremos abrir ese gimnasio y poder disfrutar en las medidas de las posibilidades de las instalaciones que tenemos en Segorbe. Bueno, pues otra de las situaciones que nos comentaba Pepe Muñoz hace 2 programas era que se iniciaba ese periodo de poda al que han esperado por la floración. Pero, ¿qué ha sucedido, Ángeles? Pues mira, en primer lugar sí que es cierto que todo este confinamiento pues ha supuesto un trabajo extra de la brigada, en el cual se han tenido que hacer tareas de desinfección de las calles, como todo el mundo sabe y ha podido comprobar en sus calles, con lo cual eso ha llevado pues a que ahora en esta época hayamos tenido que empezar a hacer la poda de los árboles que bueno, que todo el mundo pues siempre, sobre todo los alérgicos, pues estamos bastante pendientes de ese tema. Se empezó hace aproximadamente 2 semanas esa poda, sin embargo, bueno, esa poda de árboles, pues, tanto de la Avenida España, Avenida Sierra Espadán y Avenida Sierra Calderona, si no me equivoco también. Entonces, bueno, hubo unas denuncias anónimas en las que nos han impedido seguir podando los árboles, porque se quejaban y decían que probablemente habían unos nidos de unos pájaros y que no se tenían que podar todavía los árboles, cuando así la empresa nos lo garantizó que sí que se podía podar, y estábamos todos de acuerdo y que era lo más conveniente dado el momento de floración en la que se encontraban. Los árboles tienen un periodo de floración en la que el polen es más acuciante en esos momentos, y a los alérgicos en general el que no se poden los árboles pues les genera, como consecuencia les genera pues trastornos y un poco pues molestias físicas, congestión y demás. Entonces, claro, pues debido a estas denuncias anónimas hemos tenido que suspender esa poda de árboles, pero que retomaremos en pocos días cuando así pues comprobemos que ya no hay nidos de árboles. Bueno, pues otra de las cuestiones es que anunciabais recientemente que vuelven esas visitas, guiadas gratuitas al rico patrimonio que tenemos en Segorbe. Sí, nosotros creemos que, pues sobre todo desde la Concejalía de Turismo y todo el equipo de gobierno, creemos que el turismo va a ser un motor importante, no el único, pero un motor importante en la recuperación económica y social de estos momentos de crisis que estamos pasando. Entonces, pues para eso estamos pues trabajando en un plan turístico, pues como antes hemos dicho, la guía virtual que esa ya la hemos lanzado, pero tenemos una serie de objetivos que queremos cumplir de aquí a final de año, pues para mejorar el flujo turístico y recuperar no todos los visitantes que durante estos meses no hemos podido recibir, pero sí gran parte de ellos. Con eso pues vamos a dinamizar tanto los restaurantes como los alojamientos y los bares, y por supuesto también los comercios. Así que, bueno, pues hemos previsto como primera medida, estamos trabajando en ofrecer unas visitas guiadas gratuitas durante los meses de julio y agosto, los fines de semana, y también estamos cerrando pues alguna medida que complemente estas visitas guiadas gratuitas, perdón. Entonces, bueno, pues en pocos días lanzaremos esa oferta ya completa. Y bueno, vamos a esperar a ver, porque yo me imagino y tengo la garantía de que estamos todo el mundo deseosos de salir fuera de nuestros municipios
porque no nos vamos a poder ir de vacaciones, pero al menos sí que igual es una buena oportunidad para conocer todo el patrimonio y todos los municipios tan bonitos que tenemos, no solo en la provincia de Castellón, sino en toda la Comunidad Valenciana. Así que Segorbe es un destino turístico que nos queremos diferenciar en cuanto a naturaleza, en cuanto a gastronomía y en cuanto a patrimonio. Así que, bueno, pues estas visitas guiadas, y ya digo que probablemente vayan acompañadas de actividades complementarias, pues viene un poco a reforzar esa oferta turística que estamos echando a andar durante estos meses de lo que queda de año. Siempre estamos trabajando junto a los restaurantes y a los alojamientos, que estamos siempre en permanente contacto y en mucho más contacto que tendremos en las próximas semanas para intentar que Segorbe primero ofrecer un destino de calidad y seguro, porque así lo podemos corroborar, y después también un destino pues atractivo turísticamente hablando y con todos los recursos puestos en valor. Y yo sé que Segorbe los tiene y muy bien afianzados. Así que esa parte turística la estamos echando a andar y tenemos mucha ilusión en el futuro, aunque incierto futuro, pero seguro que una época muy apasionante que nos va a tocar vivir a todos. Bueno, Ángeles, siempre al final de este espacio os pregunto por si nos hemos dejado algo en el tintero. Pues me gustaría, como siempre que he hecho últimamente y siempre que puedo y tengo la oportunidad, sí que me gusta agradecer a todas las personas que han trabajado durante este largo y oscuro confinamiento que a todos nos ha resultado muy triste, y pues sí que me gustaría agradecer a todas estas personas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, personal que por su trabajo esencial ha tenido que salir todos los días a trabajar y poniendo en riesgo no solo a ellos, sino a todas sus familias. Pues se me ocurre trabajadores de supermercados, de gasolineras, en fin, todo este tipo de trabajos que han tenido que mantenerse para que los demás pues podamos tener un confinamiento relativamente más tranquilo, ¿no? Y también pues a los trabajadores del Ayuntamiento, a todos y cada uno de ellos, por todo el esfuerzo que han hecho para seguir un poco dando el soporte al Ayuntamiento y a todos los segorbinos. Y luego también, pues, dado que he dado las gracias a los sanitarios, sí que me gustaría recalcar que hay una segorbina, que es Asun Rollo, pues que sí que se le dio un agradecimiento público de todos sus compañeros del Hospital de la Minife, porque ella es supervisora de la UCI, y como todos sabemos, las UCIs y todos los hospitales han hecho una labor importante en estos meses, y ella, que es supervisora ahí en el Hospital de la Minife, pues desde aquí, ¿no?, el orgullo un poco segorbino de saber que hay una persona, hay una segorbina competente y que ha hecho y ha trabajado de forma incansable durante estos meses. Bueno, pues nos sumamos a ese recuerdo a Asun y también esa felicitación, aunque sabemos que a ella es tan modesta que no le gusta que le hagan estos reconocimientos, y más a nivel interno como fue en Sagunto, y que se sentía un poco avergonzada, pero no, es para estar orgullosa. Nosotros nos tenemos que despedir hasta la próxima semana, que ya saben que todos los jueves entramos en sus hogares.